Porque ¿qué puede ser más importante que escuchar la palabra de Dios en este momento? Si dejó algo pendiente en la casa, ya olvídese, ya se le quemó el arroz, ya no sé. Ya compra afuera un chaulafán, algunas cosas. Ya despreocúpese de lo que... Algunos le atiné, parece. ¿Cómo sabe el pastor, no? El Señor puso eso en mi corazón. Algunas cosas pendientes, repito, ya. Tranquilo, tranquila, hermana, hermano. Esperamos pasar los próximos 45, 50 minutos escuchando del Señor y de su palabra, ¿verdad? Ahora resulta que tenemos una nueva fiesta en el Ecuador, ¿verdad? Se llama el Black Friday o el Black Weekend, ¿no? Lo dije bien, ¿no? Modestia aparte, estudié inglés 6 años en la escuela, 6 en el colegio, en el seminario, ¿verdad? Me codié con gringos como Jim Paco, un poco más. Cuando hablamos con él en la casa era puro inglés. Él hablaba inglés y yo español. ¿Verdad? Pero oiga cómo nuestro país definitivamente importa todo tipo de cosas, ¿no? O sea, ahora, mire, no sé si a usted le ocurrió, pero a mi celular... Y a propósito, bueno, no lo vea ahorita, después, pero desde el jueves hasta ayer me llamaban de almacenes, de Pica, de Prati, de un almacén RM, no sé cuál, RM, ¿verdad? Algún hermano que se llama Raúl Mendoza, no sé, alguna cosa por ahí. Señor Aguirre, acérquese a nuestros almacenes en este momento. Va a tener el 20, el 30, el 40% de descuento. Pero venga en este momento. O sea, no sé, por favor, hasta hoy es la promoción. Hoy es la gente, hermano, ¿verdad? No sé si usted tuvo la oportunidad de salir el viernes, ¿verdad? A caminar por ahí, a pasear. No, se dio una vuelta por el hiper, por el Río Centro. Pero usted iba a tomar helado, iba a hacer otra cosa. No es que iba a preguntar una boutique cuánto cuesta un vestido, un pantalón, alguna cosa, no. Porque la gente piensa que como es descuento, todo le va a dar descuento. Hasta la cola le van a dar descuento. Todo es descuento, ¿no? O sea, lo que no saben, y perdonen a lo mejor le explique un poco, el Black Friday tiene como consecuencia del Día de Acción de Gracias en Norteamérica. ¿Sí sabía usted eso? Usted lee bastante, ¿no? Se da cuenta. El último jueves de noviembre en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Por la llegada de los primeros peregrinos a Norteamérica. A diferencia nuestra, que nos conquistaron los españoles, ¿verdad? Que vino, no hay ningún español aquí por si acaso. Lo peor de España vino aquí a Sudamérica, hermano. Esa es la verdad. Sacaron de las cárceles, de todo, vaya. ¿Por qué? Porque pensaban que se iban a hundir en medio océano. Y resulta que llegaron acá, ¿verdad? Y algunos, no hay que ofenderse, pero el Alcácer era analfabeto, Pizarro tenía que ir primer grado, ¿verdad? No sabían, ¿verdad? Y llegaron y nos conquistaron. En Norteamérica llegaron ingleses, ¿verdad? Peregrinos, y llegaron a compartir el Señor, su palabra y todo. Por eso usted ve a veces la diferencia, ¿no? Entre Norteamérica y Sudamérica. Entonces instauraron esa fiesta y luego a alguien se le ocurrió que al otro día rebajen los precios de las tiendas, los comercios. Por eso usted ve en las noticias la gente, ¿no? A la puerta ahí de los centros comerciales que se matan, y uno agarra un televisor y el otro por acá y le va a dar con el celular en la cabeza, ¿no? Yo me imagino a los hermanos de la Iglesia Bautista La Orquídea, ¿no? A la puerta del templo esperando entrar para ingresar. Se lo cuenta el Señor. No era como antes, usted estaba en la expectativa, una entrada para el estadio, ahora quiero ver. Y se mataba y se peleaba y vendía hasta el alma, le empeñaba ahí para contarle entrar y estar presente ahí, quiero ser testigo, ¿verdad? En mi equipo ahí, quiero verlo. Chica, oiga, yo sé que eso ya no hay por aquí, hermano. No dijeron amén a eso, hermano. Ya no hay por aquí eso, hermano. Oiga, cómo Dios tiene que trabajar con nosotros todavía, ¿verdad? Todavía Dios tiene que trabajar con nosotros, definitivamente, ¿no? O sea, y lo comento porque
nos damos cuenta que eso nos distrae. ¿Se ha dado cuenta? ¿No? La gente se distrae, o sea, hasta el cristiano, hermano. ¿Verdad? O sea, y luego viene la noche de las tarjetas, recuerda también, ¿no? Ya en diciembre, la noche de la tarjeta Liner, de la Visa, el Banco Guayaquil y todo, acérquense. Y ahí si no le importa quedarse hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, pero dígale que venga una vigilia a orar, hermano. Ahí no, tengo sueño, la pereza, uy, no, ya, la verdad que... Pero la gloria sea para el Señor, hermano. Doy gracias a Dios que se pudo llevar a cabo la última vigilia de este año, el viernes pasado, ¿verdad? Con unos 100, 120 hermanos aproximadamente, ¿verdad? Sí, nos quedamos unos 40 hasta el último. No lo digo para que piensen que, uy, el pastor es más espiritual. No, no, hermano, de ninguna manera, ¿verdad? Sino que pensamos que la oración es bien importante, ¿verdad? Pero la oración no es solo de un día, no es solo los martes, no es solo los martes, ¿verdad? La oración es todos los días. Entonces, qué importante, repito, es entender y comprender que no tenemos que distraernos, ¿ok? Entonces, ahora que usted tiene apagado ahí su celular, ¿verdad? Yo quiero que me permita contarle algo, porque durante estos días he meditado profundamente en esta frase. ¿Qué hacían los discípulos para que la obra crezca? Usted dirá, pero no eran los discípulos, pastor, era el Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Hechos 2, y el Señor añadía a la iglesia lo que había de ser salvo. Lo he leído un montón de veces también, ¿verdad? Pero hay que entender y comprender también que los discípulos hacían una parte también. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Mire, hace exactamente, ahora en el 2015, si el Señor me da la vida, van a ser 20 años atrás, año 95, ¿verdad? En donde la misión bautista, cuando estaba aquí todavía la misión y los norteamericanos, en conjunto con la obra nacional, ¿verdad?, estaban promoviendo, ¿verdad?, la participación en un seminario de células en Cali, Colombia, ¿verdad? Iba a ser en un campamento, recuerdo allá en la vía Buenaventura, ¿no?, cerca de Cali, ¿verdad? Y buscaban un norteamericano y un nacional para asistir a este seminario. Bueno, yo no sé, les confieso algo. Yo ese año me casé, el 95, estaba soltero todavía, fue el mes de enero, ¿verdad?, y ya estaba de novio, obviamente. La misión bautista me llama y me dicen que yo he sido el escogido como nacional, o sea, para ir a este seminario, o sea, y con todo pagado, hermano, porque me pagaban el avión. En ese tiempo no había un vuelo directo hasta Cali, había que ir de Guayaquil, Quito, Bogotá, Cali, imagínense, hermano, o sea, era todo un periplo, hace 20 años atrás, prácticamente, ahora sí, directo a Cali, ¿verdad? Y el misionero, era un misionero aquí en Guayaquil, me acuerdo tanto, el hermano Gary Hans, y él estaba como rector de la extensión del seminario aquí en Guayaquil. Bueno, ni él ni yo teníamos ninguna experiencia en la cuestión celular, ¿verdad? Y hablo de celulares, no del aparato que usted habla por teléfono, por si acaso, ¿no? O sea, hablo de la estrategia que estaba haciendo como un boom en aquel tiempo, ¿verdad?, donde iglesias como la de Paul Yong-Bin Cho en Seúl, Corea, donde él escribe libros mucho más que números, se estaba extendiendo, o sea, estaba desarrollándose, creciendo en base a esta estrategia, como le digo, la célula o la iglesia celular. Bueno, obviamente me fui, estuve ahí, participé, fueron 4 días, hubo gente, me acuerdo, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Chile, algunos hermanos ahí participando, ¿verdad?, pastores, misioneros. Recibí la capacitación, ¿verdad?, y la verdad que fue todo un desafío para mi vida, porque la idea de la misión era que los que nos capacitamos podamos capacitar a otros después también, o sea, impartir lo que habíamos recibido para impartirlo con el resto de la obra. Después que fui al seminario, hermano, nunca me llamaron.
No me amaron, sí, le soy honesto. Cuando me invitaban a compartir, ¿verdad? Yo decía, pero ¿qué voy a compartir si todavía no tengo la experiencia, no lo he visto aún en la iglesia? ¿Por qué? Porque tiene que ser la práctica primero. ¿No le parece, iglesia? ¿Sí o no? Una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿verdad? Lo quise instaurar aquí en la iglesia años atrás, ¿verdad? Se hizo varios intentos, ¿verdad? En más, se abrió células en hogares. Aquí hay hermanos de sus casas se abrieron para compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos están aquí presentes donde se ha abierto sus casas para compartir la palabra de Dios? A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4. Gracias por su sinceridad. ¿Se da cuenta? Usted dirá, pero yo no he estado aquí, pastor, de hace 20 años. Sí. Hay gente que sí, hay otros que no. Pero qué duro que fue y es todavía hacerle ver a la iglesia del Señor que la estrategia que utilizaron los discípulos del primer siglo fue el compartir por las casas. Ahí nadie dijo amén, ¿se da cuenta? Que no nos gusta escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos todavía la idea que la gente tiene que venir al templo, ¿verdad? Cuando la idea de templo surgió siglos después. ¿No ve que el cristianismo cuando se inició tenía o no tenía templo? Repito, ¿tenía o no tenía templo? No. Le cuento parte de la historia, ¿verdad? En Hechos usted puede leer que después que oraron los 120 en el aposento alto y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí lo saben, ¿no? Hechos 2. El Espíritu Santo vino, los llenó y empezó a predicar el apóstol Pedro. La Biblia dice que ese día se convirtieron 3.000, ¿verdad? 3.000 personas. Ahora, yo pregunto, y esto es algo que he meditado con el pasar del tiempo, ¿qué local tendría la capacidad de reunir a 3.000 personas? ¿Verdad? En aquel tiempo. Hoy día, bueno, tenemos los moles, tenemos estadios, tenemos coliseos, tenemos otras edificaciones donde podrían albergarse allí más de 3.000, 4.000. Pero en aquel tiempo no había, ¿verdad? Y eso no fue impedimento para que el evangelio se siga predicando. Porque alguien puede decir, bueno, la gente a la que se le está compartiendo cada vez es mayor, se unen más, se convierten más, paremos las manos, porque ¿dónde más vamos a meter la gente? No hubo ese día. Se siguió compartiendo. Es más, Lucas dice que después de los 3.000 se convirtieron 5.000 más, o sea, vaya sumando. 3.000, 5.000, 8.000, más 120, 8.120. Y en aquel tiempo a las mujeres no se las consideraba. Habla de varones, ¿verdad? Y usted sabe que mayormente son las mujeres las que tienen esa facilidad o esa apertura para las cosas de Dios. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? ¿Eh? Entonces, era una multitud, ¿verdad? Iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. De manera que los emperadores de aquel tiempo lo que entendían es que había que acabar con el cristianismo. Y mandaron a perseguir, a matar. Usted puede leer la historia del cristianismo, los emperadores de aquel tiempo, ¿verdad? Uno de ellos, Nerón, tiene nombre de perro, pero es Nerón, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado un perro que se llama Nerón? Se ha escuchado, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron Nerón? Nerón fue un emperador romano que mandó incendiar Roma, ¿verdad? Y persiguió al cristianismo. Mire, creció tanto que hubo un emperador llamado Constantino que dijo haber recibido revelación de parte de Dios, en donde ya no tenía que perseguir a los cristianos, sino unirse, ¿verdad? Entonces, llega a un acuerdo, el cristianismo se une con Roma, que era el imperio de aquel entonces. Y aunque puede que suene incómodo para algunos, puede que suene duro para otros, ¿verdad? Pero de esa mezcla, de ese sincretismo, de esa unión entre el imperio romano y el cristianismo, es que nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Mire,
la figura del emperador, la figura del hombre que dominaba el mundo político, militar de aquel entonces, lo copió la iglesia. La misma figura, la escala, ¿verdad? Los valores, vamos a decir, o la influencia de liderazgo, se copió también. Pero ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Que la iglesia lamentablemente se degradó, se corrompió y perdió la visión original que el Señor tenía para la congregación. Ahora se apelaba a que la gente vaya a un templo, que se reúne en un templo, que escuche al ministro y se vaya a su casa. Es más, hubo un tiempo en el cual se prohibió la lectura de la Biblia para todo el pueblo. Y hay gente aquí que sabe que lo que digo es verdad. Porque hace muchos años atrás, aquí en el país, usted no podía tener una Biblia. Solo la tenían los sacerdotes. Nada más. ¿Tá? Y usted tenía que escuchar una misa en latín. ¿Tá? Idioma que no comprendía, que no entendía. Se hicieron un montón de cosas a lo largo de estos siglos. Se perdió la visión original de la iglesia. Bendito Dios que hubo una reforma por ahí, por el siglo XVI. Algunos saben la historia de Martín Lutero y de gente que se levantó en contra de las enseñanzas de la iglesia tradicional, que afirmaba que usted tenía que hacer más que la fe para salvarse. Cuando la Biblia dice que el único requisito para la salvación es la fe en Jesucristo. Pero, y esto lo vengo observando en los pocos años de vida que tengo, porque creo que todavía tengo mucho que aprender, pero observo algo. Las iglesias que han crecido tienen un fuerte movimiento de oración y la gente ha dispuesto su casa para evangelizar también. Voy a repetir, porque a veces uno cree que es la estrategia, que es el templo grande, un pastor con una buena vocación, un ministro, pero de esos pesos pesados, ¿verdad?, que imparte la palabra con autoridad. Yo creo que todo ministro que tiene el Espíritu Santo tiene autoridad, hermano. ¿Verdad? Lo que pasa es que la iglesia ha entendido que tiene que jugar su rol también, su participación. Entonces, aquí he visto iglesias con propósito, hemos visto algunas estrategias de crecimiento. Gloria a Dios, porque muchas de ellas funcionaron, otras no. Pero es evidente que el principio fundamental del desarrollo de la iglesia fue la utilización de las casas de los hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí usted se acomoda bien. Mi casa no. Yo la tengo arreglada para Navidad. Yo le voy a hacer unos arreglos, le voy a hacer una ampliación, voy a hacer esto por acá. Lo felicito. Gloria al Señor. ¿Verdad? Si usted está arreglando el lugar donde vive, adecentándolo, porque ¿quién no quiere mejorar su casa? Pregunto, ¿quién no quiere mejorar su casa? ¿Usted no quiere mejorar su casa? No dígame. Pregunto ahora, ¿quién quiere mejorar su casa? Y el resto, ni mejorarla, ni arreglarla, ni nada. Mire, otra de las cosas que observo en este tiempo, hay un afán desmedido por tener una casa en un complejo urbanístico, lejos de la gente. Con el hermano Miguel se me lejos. Escuchen, por favor. ¿Cuál es el afán? De apartarse de la gente, de alejarse de la gente. Los proyectos urbanísticos hoy en día apuntan a estar alejados, tener su piscina, tener sus juegos y todo. ¿Correcto? Y la gente está encaminándose a buscar ese tipo también de urbanización. Ahora, escuche esto, que es muy probable que muchos de nosotros no podamos entrar en esos lugares. Porque usted ve en cada organización hay un guardia que le pide la cédula, si es conocida la persona que está allá adentro, si es familiar, qué sé yo. Ya.
Por favor, entiendan, no estoy en contra de su deseo de mejorar su condición de vida, pero la condición de vida está por encima del cumplimiento de la gran comisión. No, Señor. A eso es que lo quiero llevar. El querer mejorar mi condición de vida, tener una buena casa adecentada, con aire acondicionado, con baño, con piscina, con todo lo necesario, no quiere decir que eso me exime del cumplimiento de la gran comisión. Porque habrá sitios como Veranda, como Ciudad Celeste, qué sé yo, aquí en la vía Terminal Pascuales, Ciudad del Río, Metrópolis 1, Metrópolis 2, donde a mí se me va a hacer difícil entrar. Pero usted que está queriendo comprarse una casa allí, o que ya tiene el proyecto, piensa en esto: ¿por qué me quiero vivir allá? ¿Verdad? Para estar en una mejor condición, en mejor comodidad. Porque los vecinos de mi alrededor no me caen bien, ahora son bullangueros. Juega Barcelona, gana y está, solo ídolo. Yo estoy hasta aquí. ¿Verdad? Digo, entonces me quiero ir a otro lugar. Hermano, donde usted vaya, recuerde que la presencia de Dios va con usted. Y donde usted esté, y donde yo esté, donde estemos, tenemos que seguir compartiendo del Señor. O sea, esto no es como narco, que me voy, vámonos, le dice, mientras más lejos mejor. Porque de allá para acá, ¿cómo voy a traer? Porque esa es la otra, pastor, ¿cómo traigo gente de mi sector si está lejos? Yo no le estoy diciendo que lo traiga. Si Dios lo ha llevado, entonces usted le tiene que llevar a Cristo Jesús. ¿Sí? Dáselo fuerte al Señor, porque la idea, el fundamento, la base del desarrollo de la iglesia es ese. Mire, yo quiero confesar que a veces uno se ha dejado influenciar por la temática de la ampliación de un templo y pensando que de esa manera uno contribuye al desarrollo del reino de Dios. El que se agrande un templo no es necesariamente que se extienda el reino de Dios. Quiero hacerme entender. ¿Tá? El reino de Dios se puede extender sin que el templo se amplíe. ¿Sí me hago entender, iglesia? ¿Ya? O sea, usted me habrá escuchado y sabe mi interés de que este lugar se amplíe, no por beneficio personal, porque yo quiera, o sea, que me edifiquen un monumento, una estatua, un busto del pastor Boris Aguirre, ¿verdad? Por sus múltiples obras aquí a la entrada del templo, de ninguna manera. El asunto es porque definitivamente se ve el desarrollo, pero cuando lo ampliemos, ¿usted cree que todas las orquídeas van a caber en este lugar? No. ¿Los amanes van a caber? No. Pero en su casa, probablemente usted sí puede compartir, invitar. Mire, no le estoy diciendo que ya abra una célula, que le va a dar material, no, pero abrir la casa para poder impartir bendición a otros también. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta, ¿y en mi barrio? ¿Sabe la gente que soy cristiano? ¿Soy un cristiano de puertas abiertas? ¿O soy un cristiano de puertas cerradas? ¿Verdad? No me llevo con nadie. ¿Verdad? La Biblia dice que no soy del mundo. Estoy, pero no soy. Pero no está diciendo que no se relacione con la gente que vive a su alrededor, que comparte en su alrededor. Ahora, yo sé que la introducción que he hecho es larga, pero necesaria. ¿Verdad? No estoy viendo, por si acaso, o envidiando a otras. Es que el pastor mira a otra iglesia y quiere hacer con otra iglesia. Hermano, donde tenemos que apuntar es lo que la Biblia dice, ¿verdad? El resto, si a una iglesia le fue bien, si le está yendo bien. Yo me entero de iglesias que tienen comunidades en un lugar, en otro lugar. ¡Qué bueno! Es que esa debe ser la tarea de la iglesia. Ir a meterse a un montón de sitios donde la palabra de Dios fluya con libertad. Dáselo fuerte al Señor en este momento, ¿verdad? Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Hechos. Hechos, el capítulo 2. Hechos 2, un pasaje bien conocido. La semana pasada, recuerden que estábamos hablando de la diferencia entre un creyente y un discípulo. ¿Sí lo recuerda, verdad? Ahora, yo quiero reflexionar, como le dije, esta pregunta. ¿Qué hacían los discípulos para que el reino de Dios
se desarrolle. ¿Qué hacían? Dice la Biblia, y sobrevino temor. ¿A quién dice? A toda persona. Hechos 2:43, perdón. Hechos 2:43. ¿Sí lo tiene ahora? Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿qué dice? Y todos los que habían creído estaban como juntos. Y tenían en común, ¿qué cosa? Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad que dice la Biblia de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan ¿en dónde? ¿En dónde? En las casas. ¿En las casas de quién? De los apóstoles, de los líderes. No, en las casas de todos los hermanos. Dice, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Y qué más dice? Teniendo favor con todo el pueblo. En la última frase, una muy conocida frase, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, ¿de qué? Ahora, para alguien que pueda estar confundido, ¿es lo mismo iglesia que templo? Voy a preguntarle de nuevo, ¿es lo mismo iglesia que templo? No. De repente usted se crió y se desarrolló con la idea, vamos a la iglesia. ¿Está bien dicho? No. Vamos al templo. El templo son las 4 paredes, ¿verdad? Esta edificación, que es una copia de la sinagoga judía. Porque el templo propio era el templo de Jerusalén, el que fue construido por Salomón, ¿recuerda? ¿Verdad? Templo grande, muy, muy grande, ¿verdad? La sinagoga era un pequeño templo, algo más reducido, que había en las ciudades donde se leía la Torá, o la ley de Israel, la ley de Moisés. Recuerda que Cristo leyó la Torá ahí en Nazaret, cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de usted, la gente ya con piedra a caer, ¿verdad? Porque él leyó a Isaías. Entonces, hermano, lo que le dije al principio, ¿tenía templo la iglesia cristiana? Pregunto de nuevo, ¿tenía templo la iglesia cristiana? ¿Fue impedimento para que la iglesia se desarrolle? Eso es lo que pasa hoy en día, que pensamos que si no tenemos un templo grande no podemos desarrollarnos. O que mi casa no es tan grande, o mi casa es chiquita, o mi casa no tiene facilidades para recibir gente. Y una cosa, hermano, antes cuando usted no era creyente, era de las personas que le gustaba ir de casa en casa, y no precisamente hablar de Cristo, sino enterarse de la vida ajena. Con todo respeto. Pero muy probablemente había gente que era así, que le encantaba ir a meterse en una casa ajena. Y al vecino así, si sabe que el vecino lo vio con otra mujer, uy, no. Ayer discutieron entre los dos y se peleaban y todo, y puso unas canciones románticas, se cortaba las venas ella. Digo, si esa misma curiosidad, por así decirlo suavemente, le hace ir a compartir, con mayor razón, ahora que tenemos a Cristo Jesús, compartir de su amor y su misericordia. Háselo fuerte al Señor, porque Dios tiene que obrar en nosotros, hermano. El templo no es la iglesia. ¿Puede haber templos sin iglesia? Pregunto, ¿puede haber templos sin iglesia? Sí. No va nadie. La iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros los creyentes. Los que hemos creído, ¿verdad? Eso somos la iglesia. ¿Puede haber una iglesia en una casa? Sí. ¿Se puede reunir la casa en un garaje? Sí. ¿En un parque? Sí. ¿Verdad? La iglesia no está limitada a un templo. Se puede reunir en cualquier lugar. Entonces, mire, tenemos que romper con esa idea, ¿no?
templo, 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 templo. En el templo soy el mejor de los cristianos. En la casa no. En la casa me conocen tal cual como soy. Pero la verdad, hermano, es que el desafío mayor no está dentro, sino fuera del templo. ¿Sí o no? ¿Ah? Ahí donde tú vives, ahí donde te conocen, donde te relacionas con tus vecinos, donde la gente sabe exactamente cómo hablas, cómo te comportas, de qué tema tratas. Yo le he dicho, es verdad, no le vamos a ser simpáticos a toda la gente, es cierto, por el solo hecho de ser creyentes. Pero habrá gente que sí se interesa en conocer algo del Señor, ¿sí o no? Yo le he dicho, usted no se ha puesto a pensar por qué viene de tan lejos a este templo. Debe ser porque Dios lo trajo a este lugar, ¿verdad? Y usted vuelve a su lugar donde vive y no le da inquietud por la gente que vive en su sector. No nos inquieta el corazón de saber que conozco la verdad y no la estoy compartiendo. Y es que la estrategia por años ha sido, lo voy a invitar al templo. Mire, muy poca gente reacciona ante una invitación al templo. Porque lo primero que piensa es que me van a comprometer. Que lo va a ver alguien de su religión entrando en otro templo. Y lo van a perturbar, lo van a molestar. Ah, ya te hiciste hermanito. ¿Ah? Entonces dice, sí. Mucha gente dice, sí voy, sí o no, sí o no. ¿Le han dicho eso? Sí voy. Sí, ya, este domingo, espere. Y ese domingo nunca viene. Pero muy probablemente a su casa le invita a tomar un té, un café, le comparte, le aseguro que sí va a ir. Quizá a la primera no, a la segunda, pero sí va. Y poco a poco viene ese contacto. Hermano, yo creo, y esto es algo mío, que el mejor método evangelístico es cara a cara. Nos acostumbramos también como iglesia evangélica a las grandes campañas evangelísticas. Un parque, un estadio, un coliseo. Lleva a tus amigos, allí vamos. Que en masa pasen adelante y reciban a Cristo. Hermano, yo sabía de gente, y le he contado, que de que recibía a Cristo era mentira. Gente de iglesia que iba para coger una Biblia. En verdad, no se puede cuestionar a todo, pero qué mejor cuando usted comparte cara a cara el evangelio personal. Ahora, me imagino que el texto que le voy a compartir ahora usted lo ha leído también. Le voy a hablar no de un hombre que sabía bastante de la Biblia, pero sí de alguien que tenía inquietud por las cosas de Dios. Alguien que era piadoso, alguien que era bueno. Ahora, ¿se salva a alguien por ser bueno? ¿Se salva a alguien por ser piadoso? No. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? A Cristo. Escuche bien. Alguien dice, pero era buena gente, no le hacía mal a nadie. Yo creo que tiene ganado un puesto en el cielo. No se salva por ser bueno. Necesita a Cristo Jesús. Busque por favor en el libro de Hechos ahora. Ahí mismo, capítulo 10. Hechos 10. Dice la Biblia, había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio, centurión, es decir, jefe de 100 soldados, de la compañía llamada la italiana. Mire cómo Lucas lo destaca a Cornelio. Dice, piadoso, ¿y qué más? Temeroso. ¿Con qué? Lea fuerte esa frase, ¿con qué? No solamente que él era piadoso y temeroso, pero no dice la Biblia que era cristiano, no confundir. ¿Verdad? Estaba cerca, estaba simpatizando, como hay mucha gente que asiste a nuestros templos, que no ha hecho decisión de fe, que es buena gente, pero no ha hecho decisión de fe. Ese es el gran detalle. Y la Biblia dice, hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, ¿verdad?, como a la hora 9 del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizándolo, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene, que dice por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor. El que tiene su casa junto al mar tendrá lo que es necesario que haga. ¿Qué hacía Cornelio, iglesia? ¿Ya lo leyó? ¿Qué hacía Cornelio? Oraba, daba limosna, o sea, compartía, ayudaba, ¿verdad? Se veía que era un hombre piadoso, temeroso, bondadoso, pero no era creyente. O mejor dicho, todavía no se había convertido. Entonces, Dios le muestra que debe enviar por alguien, en este caso Simón. ¿Cuál Simón? Pedro, el apóstol. Entienda esto. Cornelio, ¿qué era? ¿Judío o romano? Lo que llaman los judíos gentil. Un gentil no podía entrar a la casa de un judío, y un judío no podía entrar a la casa de un gentil, porque para ellos era considerado abominación. ¿Ya? Entonces, toda esta trama Dios la prepara de adrede. ¿Para qué? Para romperle el esquema a Pedro, de hacerle comprender de él que él no tenía que discriminar a nadie. Dice la Biblia: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de saberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, entendamos, las 12 del día. Y claro, a las 12, ¿qué tuvo Pedro? Gran hambre, dice. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, vamos a decir, una especie de trato personal de Dios con él, no que se puso loco, como algunos creen. No. Dios quería mostrarle algo, una visión, y de hecho se la mostró. Dice la Biblia: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Quizás para más de uno esto no podría significar nada en particular o especial, pero para Pedro sí lo era, porque ese tipo de animales que Dios le estaba presentando no era el tipo de animales precisamente al que él estaba acostumbrado a comer. Y la Biblia dice: y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La tercera vez, dice, lo hizo 3 veces. Este Pedro era de las 3 veces. No era 3 notas, era 3 veces. 3 veces. 3 veces lo negó, ¿verdad? 3 veces repitió que lo amaba, y ahora no quiere comer. Y mientras Pedro estaba perplejo, esto se hizo 3 veces, aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron, que dice, a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, de buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir, ¿a dónde?
¿Y hacerte venir a dónde? Para oír tus palabras. Hago un paréntesis. Pastor, es que ir a la casa de alguien que me invita no es tan difícil como abrir mi propia casa. Ahora, entienda esto. A la casa que iba a ir Pedro no era precisamente a la que él hubiera imaginado ir. Muy probablemente hay gente que está esperando que nosotros vayamos, pero no queremos ir. No, es que me cae mal, es que me hizo esto, es que es así, es que es asado. Dice la Biblia, entonces haciéndoles entrar los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio, escuchen, Cornelio, ¿qué había hecho? Lo estaba esperando. Convocado, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos. ¿A cuántos no se les ha tocado ir a un lugar, a una casa, donde hay gente que está esperando recibir la palabra de Dios? Yo sé que no a todos. No a todos. Porque usted en una casa en la que va porque lo invitaron a una fiesta, a una reunión social, a un baby shower, a una quinceañera, a un cumpleaños. Y por favor, no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad, pastor? Pero no todos me van a invitar para ir a compartir la palabra. En una fiesta, ¿qué hace la gente? Invita al que más puede, ¿no? Este hombre, Cornelio, no solo que entendió que él quería la bendición, sino que él la quería compartir con el resto de sus parientes. Qué tremendo aquello, ¿verdad, iglesia? Qué tremendo. ¿Verdad? Porque piense una cosa, ¿dónde lo iba a llevar Pedro a Cornelio? ¿A dónde lo iba a llevar? ¿A la casa de quién? Pues si era un romano, ¿verdad? Los que se habían convertido la gran mayoría como judíos. Ahora, hay algunos que piensan que se reunían en una de las salas del templo, en el atrio de los gentiles. Ahí se reunían también. Pero ¿cómo hacerlo? Lo más fácil era que Pedro vaya a esa casa. Entonces, convoca a todos, amigos, parientes. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, que dice, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también, que dice, soy hombre. Y hablando con él, entró y halló ¿a cuántos? Muchos que se han. Le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, a las 3 de la tarde, vi que se puso delante de un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. ¿Qué le digo, Cornelio? ¿Que hizo bien o mal? Bien. En venir a su casa. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Oiga, no sé cuántos de nosotros quisiéramos que muchas casas estén así. ¿A cuánto le gustaría ir a una casa que esté así, hermano? Pero a compartir, no a sentarse. A mí me gustaría que venga otro y predique, que venga otro y enseñe. ¿Cuántas veces, hermano? Quizás no son muchas, de gente que nos conoce y nos dijo, ¿cuándo vienes a mi casa? ¿Cuándo me vienes a compartir a mi casa? Y le he dicho, anda al templo. Te invito al templo. Otra vez, no es que esté mal, pero entendamos una cosa. Usted vino de buenas a primera al templo, hermano. ¿Verdad que no? No me va a decir que un ángel lo trajo hasta el templo y entró a ellos.
perdónenme que discrepe. Pasó un tiempito. Porque la idea del templo, recuerda iglesia, es la idea de compromiso. Ya entré, ya estoy comprometido. Pero a una casa, a un hogar, donde está la gente que conozco, que aprecio. No quiero ponerme aquí como el mejor ejemplo. Me ha tocado ir a compartir en algunos lugares, casas. Hay gente aquí, otros que todavía siguen, otros que no, que se convirtieron en un estudio, en una casa. Mire, llámelo célula, casa de paz. Decía Fabricio el día viernes, no recuerdo bien. Casa de vida, ¿verdad? En otros lugares lo llaman barca, ¿no? Sitio donde la casa se abre para poder compartir, para poder hablar. Y me tocó, hermano, por algún tiempo. Pero creo que esto no debo hacerlo solo yo. Lo tenemos que hacer todos nosotros. Eso es lo duro. Porque está en la Biblia, yo le estoy mostrando. Está en la Biblia. No se necesita de una casa grande, amueblada, con todos los lujos. No. ¿Sabe lo que se necesita? Un corazón dispuesto. Su casa puede ser chiquita, pero si hay amor, corazón dispuesto, mire, la gente va a sentirse agradecida. Usted ha visto problemas en el barrio donde usted vive. Sí lo ha visto, ¿verdad? No digo que usted es chismoso, ni mucho menos, no. Pero he escuchado de problemas de pareja ahí en su barrio. Discusiones, pleitos, borrachera. ¿Cuál cree que es la solución? ¿Cambiarse de casa? Puede que en algunos casos sí, puede ser. Pero la solución es empezar a orar por mis vecinos. A orar por ellos. ¿Verdad? A compartirle. De alguna manera. ¿Verdad? Le repito. Hay gente que a veces uno dice se gana la antipatía. Hace unos días Dios me dio la oportunidad, la casa en la que vivo, con unos ahorros, ponerle cerámica allá afuera, en el patio. ¿Verdad? Y el maestro me había dicho que no podía dejar el carro allá adentro. Es lógico pensar, tenía que eso secarse y todo, que tenía que buscar otro lugar. Yo dije, el templo, o sea, venía hasta acá, el templo de mi casa acá, ¿no? Lo lógico era ahí en el barrio cerca, el vecino. ¿Verdad? Me bastó hablar con uno, nada más. No, que mire, hable con el de allá. Bien. Gracias a Dios, un hermano cerca de mi casa, hermano Johnny, creo que está por aquí, o su esposa, hermana Marta. ¿Verdad? Pastor, venga, tráigalo acá. ¿No? Y gracias a Dios, a 2 o 3 cuadras de la casa, lo pude dejar. O sea, ¿por qué le cuento esto? Definitivamente, hay gente a la que probablemente uno no le cae bien, solo por el hecho de, en mi caso, de ser pastor, ¿verdad? Mire, yo le contaba, ahí cerca de mi casa, hacían misas, cerquita, una al frente. Y un día me pusieron 2 carros ahí en el garaje. Yo no podía salir. Tuve que decirle, por favor, pero una cara, hermano, como que era dueño del barrio. Miren, es ese pastor, ¿cómo va a creer que no hace? Yo tenía que salir. ¿Estoy o no estoy en lo correcto, hermano? O sea, si estoy en un carro en la calle, pero en el garaje, como para no salir. Por eso yo entiendo a la gente de otros lugares. A nadie le gusta que lo incomoden. Definitivamente. Entonces, ahí viene nuestra actitud. Y digo, de verdad que tengo que orar. Mire, yo me jacto, y perdón, no quiero permanecer. Cuando digo jactarme, en el buen sentido, de saludar con la gente. ¿Cómo está? Buenos días. Dios le bendiga. Buenas tardes. O sea, con todo. Claro, no conozco el tipo de vida que lleva, pero me saludo. Sé que en mi barrio estamos como 2 pastores más, si eso le cuento, ahí en el sector. ¿Ya? Hay de todo. Pero sé que hay gente necesitada de Cristo también. Y una de las cosas que he sentido es que a la de sentar el patio, poder invitar a gente, poder compartir.
Porque créanme que me siento inquieto por eso. Definitivamente. Usted puede decir, pero pastor, en la iglesia se llena, usted viene primero, segundo, tercero. Y hay gente, sí, pero todavía hay gente que no conoce del Señor. Y que podemos nosotros compartirle. ¿Usted cree que puede compartir a otro del Señor también? ¿Usted cree que puede abrir su casa para compartir la iglesia? Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Ya, mire, así no sea que fuese su casa. ¿Usted está dispuesto a ir a otra casa? Porque probablemente no todos en su casa son creyentes. Y usted tiene el deseo de abrirla, pero su esposo no. O sus hijos. Yo sé que hay cada hijo. Viene en visita y puede malajar a lo mejor. Y usted se siente incómodo por eso. Pero hermano, sea lo que fuere. Los discípulos del primer siglo, la estrategia que utilizaron fue las casas. Abrir su casa. Usted puede leer y releer el libro de Hechos y usted me va a decir, sí, pero vino el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no hizo la obra. ¿O me equivoco? A ver, el Espíritu Santo, ¿qué vino a hacer? A impartir su poder. ¿Pero quiénes hicieron la obra? Los discípulos. El Espíritu Santo da el poder, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Pero ¿quiénes fueron los testigos? Los discípulos. Al impartir, los discípulos. He escuchado cosas, pastor, pero no se mete en células porque a veces hay hermanos que abren una célula y se ponen en la iglesia y se llevan gente a otro lado. Que Dios tenga misericordia. Pero los que entendemos cuál debe ser la real actitud. O sea, por ejemplo, si usted abre su casa para compartir, usted no va a decir, esta es la iglesia, por decir, yo hablo en mi casa, esta es la iglesia Bautista Aguirre Franco. ¿Verdad? Es verdad que soy el pastor. No, esto es un estudio, es una casa de paz, una casa de vida, es una barca, es un lugar donde se comparte la palabra. Pero nuestra iglesia es la iglesia Bautista La Orquídea. ¿Cuánto puede costar decir eso, hermano? El saber que tengo una cobertura de parte del Señor y de parte de esta congregación. ¿Cuántos se sienten felices? Dáselo fuerte al Señor, entonces, en esta hora, iglesia. Mire, el apóstol Pedro dijo en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios ¿qué? No hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es que dice Señor de todo. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo, que dice, viene, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó el tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que por todos los que en Él creyeron, que dicen, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que dice que ocurrió, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Dónde cayó el Espíritu Santo? ¿En un templo o en una casa? ¿En un templo o en una casa? O sea que el Espíritu Santo no está limitado a un templo. Nosotros lo hemos limitado a actuar en un determinado lugar y no es así. Quiero compartir unos pocos versículos, con eso voy a concluir. Este libro que tengo en mi poder me lo regaló un misionero. Podrá creer, hermano, hace 10 años atrás.
Dice, casas que transforman el mundo. ¿Y usted cree que lo leí? En estos días que Dios inquietó mi corazón, porque no crea que pienso y digo, Señor, ¿qué podemos hacer para extender tu reino? Yo le había dicho a mi esposa, no quiero leer ese libro, porque en aquel entonces me acuerdo mi buen amigo Guido Muse, algunos quizás lo recuerdan, a él también misionero, hablaba de la iglesia en las casas, la iglesia en tu casa. Y la idea de él era que, o de los que pregonaban este punto, es que cada casa era una iglesia. Entonces yo decía, no, yo no estoy de acuerdo, yo tengo una estructura mental conservadora, ¿verdad? ¿Cómo va a decir que el hermano quería ir al pastor y todo? No, y no leí. Miren lo que es el prejuicio. Al leer el material, todo lo que le estoy compartiendo está ahí también. De la necesidad de que abramos nuestra casa. Ahora, yo quiero que abran Mateo 10:12, por favor. No es como un estudio bíblico en sí, pero si un hermano encuentra, por favor, póngase de pie. Mateo 10:12. Mateo 10:12, por favor. 12 y 13. Si alguien encuentra, póngase de pie y léalo en voz alta. A ver, Manuel Maya. Habiendo Manuel Maya, habiendo hermano. Ok, se trae una casa que dice saludarla y va a haber bendición en aquella casa. Otro hermano, por favor, busque Lucas capítulo 10, verso 5. Lucas 10, verso 5. Así mismo. Póngase de pie, hermano, y lea, Fran. Fuerte. El 7 también, por favor, hermano Fran. Si usted ha leído con acuciosidad, se da cuenta que el Señor está mandando a ¿qué? A compartir. Pero note que habla, si entrar en una casa, saludar. Luego aquí en Lucas habla de lo mismo, ¿verdad? Entonces, en cualquier casa donde entréis, la idea de los aires libres probablemente surgía de la idea que cuando el Señor compartía el sermón del monte. ¿Cuántos recuerdan esa época de los aires libres, hermano? Sí lo recuerdo. Bonitas épocas. Un parque, compartir. Yo sé que hasta ahora se lo puede hacer, pero le repito, lo mejor es el evangelismo personal, cara a cara, ¿verdad? Cara a cara. Y si puedo ir a la casa, o si puede venir a mi casa, ¿verdad? Es más, le quería contar, usted puede, no sé, buscarlo por internet. ¿Sabe uno de los países en Asia donde está creciendo el evangelio? En la China. Escuchen. Pero no se reúnen en templos, se reúnen en casas y se tienen que ocultar. Qué tremendo eso, hermano. A veces pienso que eso es lo que nos hace falta a nosotros, que nos persigan. Tenemos muchísima comodidad, hermano, demasiada comodidad, ¿está? Y la gente se pierde, se sigue perdiendo cuando yo puedo invitarle. Repito, no le estoy diciendo que de un estudio largo. Mi mensaje no apunta a que usted comparta no sé cuántos estudios. El hecho es que su casa puede estar abierta para hacer bendición para otros también. ¿Sí me hago entender, iglesia? Ahora, si lo quiere hacer como un estudio constante, gloria a Dios también. Hermano, mediten esto. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? Hay hermanos aquí que saben bastante. Pero no tiene que esperar que yo lo ponga aquí adelante a predicar para que diga cuánto sabe. Esperar ser guía de un encuentro para algún tema. Usted puede utilizar su casa, por favor. O sea, hay tanta gente con la que compartimos y hablamos, ¿verdad? Iglesia, ¿cómo el enemigo nos distrae? Póngase a pensar. Tanta distracción que hay. Y pensamos que al venir al templo, ya cumplí. Ya cumplí, ya.
Eso es todo. Durante la semana trabajo, estudio, tengo que hacer esto, lo de acá, lo de allá. El domingo del templo, me senté, escuché, ya fui. Un día, Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él ha puesto en nuestras manos, de los dones y talentos. Pero Señor, yo no era pastor, yo no era Él. ¿Y? Yo puse talentos en tus manos, puse dones para que los pongas en práctica, para que compartas. Mire, lo que me impactó más todavía es que, ¿sabe usted dónde cayó el Espíritu Santo la primera vez? En una casa, en el Pentecostés. Busquen Hechos 2:2. Hechos 2:2. Leo desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, como dice, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice? ¿Llenó qué cosa? Donde estaban sentados. Yo he meditado en esto. ¿No será por eso que el diablo está tratando de destruir nuestras casas, nuestros hogares? Porque se sabe que la casa puede ser de bendición. Y al estar dividida, destruida, no lo vamos a hacer. Querida iglesia, mi desafío en esta mañana es a volver a los primeros rudimentos de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Yo quiero poner el ejemplo, y le he dicho eso al Señor. Lo he compartido en otras casas, pero quiero hacerlo en mi propia casa también. ¿Está? No se sienta mal si no lo invito a mi casa, porque mi interés no es invitar a los hermanos, sino invitar a la gente que no conoce al Señor. ¿Ah? Y hacerlo porque sé que el tiempo se acorta cada vez más. Cada vez más. ¿Usted se imagina, hermano, que tengamos casas abiertas en Durán, en Alborada, en Samana, en Geranios, en Las Orquídeas, en Mucholote, en El Guajo, en la Vía La Costa, en otras partes donde hay gente que hemos ganado para Cristo? La gente cree que yo tengo que ir a todos esos lugares. No puedo, hermano. No soy pastor Superman. La gente que está ahí, los que están en contacto, ellos lo pueden hacer. Usted viene acá al templo, se alimenta y lo que ha recibido va y lo comparte. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Hácelo fuerte al Señor en esta mañana y tarde. Quiero que cierre sus ojos, ya no tengo tiempo. Hay tanto que decir. Yo le oro a Dios para que Él nos inquiete a todos. Si es para abrir su casa o para unirse a otro hermano, para abrir la de otro. O de repente alguien que no es de la iglesia, pero que está dispuesto a abrir su casa para que se le comparta. Usted va a ver, hermano, cómo la iglesia se desarrolla. Y la ampliación de este lugar vendrá, el Señor lo permitirá. Sí, Señor. Pero no tengo que esperar que se amplíe para hacer la obra. Yo tengo que seguir haciendo la obra. Si tenemos que abrir otro culto porque la gente sigue llegando, lo abriremos, hermano. Pero la iglesia tiene que volver a los primeros rudimentos de la palabra. Y perseveraban unánimes, partiendo el pan en las casas. En las casas. Tremendo. Cierra sus ojos. Inclina su rostro. Y pidámosle a Dios que más de uno de nosotros estemos dispuestos. Le digamos, Señor, heme aquí. Aquí está mi casa. La casa que tú me has dado.
no es mi casa, es tu casa, Señor. Sea alquilada o propia, no importa. Pero es el lugar que Dios le ha dado para que usted pueda cobijarse. Que Dios lo use, a usted mi hermano, para que a través de ese medio otros vengan a Cristo también. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana y tarde, Señor, te queremos agradecer por tu palabra. Dios, perdona a la iglesia por haber dejado, quizás inconscientemente, lo que tu palabra enseña. La Biblia enseña claramente que el reino se desarrolló, que la iglesia se desarrolló a través de las casas. Casas que se abrieron. Yo oro en esta tarde, Señor, porque haya muchas casas que se abran en nuestra iglesia, Señor. Muchas. Yo no voy a poner la cantidad, oh Dios. Usted es el que va a tocar corazones. Y yo te quiero motivar, hermano, no porque te lo pida, sino porque la palabra enseña. ¿Cuántos están dispuestos o a abrir su casa o a acompañar a otro a otra casa? Pero el hecho es, ¿cuántos están dispuestos a volver a los rudimentos de la palabra de Dios? Y hacer hasta lo imposible para que aquellos que no conocen, conozcan del Señor también. Y usted le diga, Señor, úsame. Aquellos que están dispuestos, pónganse de pie, ¿sí? Pónganse de pie. Esto no es una invitación para todos, obviamente, sino para aquellos que en verdad sienten la carga. Mire, yo le aseguro que habrá mucha gente que verá su casa en estos días a preguntar con inquietudes. Abra su casa. Su casa es una casa de bendición. Ahí mora el Espíritu de Dios también. Padre, gracias, Señor.